Maitei, Baisapapemi. Hola, ¿cómo están? Amo Majeta PM te envía poco Arapegua. Heipeis. Amo ñe'e. Ñahendú Jesús ñe'e. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Upero Jesús ombo ella vejina. Oñembo ya gendape un impuesto o cobraba Roma penguana. Hayalputepe cuera avare cobai atira. O uva ojendu jamua chupe. Umi Moisés ley ombo eva ha fariseo cuera katu onseo ñe'ẽ Jesús he'i hikuái kóva ningo oiko avare kovai ndive ha okaru avei hendivekuéra. Upépe Jesús omombe'u chupekuéra ko káso. Ja'éntena perekoha sa ovecha ha okañýpe ndehegui peteĩ. Mba'épe japói. Ndapehejamo'ãinga upiko umi porundypa porundy ha pesẽ pehekápe okañyva'ekue. Anga pejuhúvo pejúne pehupíne pende apére ha vy'apópe pejevy pende rógape. Pehenóine pene irũme ha umi pende róga jere rupi oikóvape. Pejúpy javy'a. Ajuhúmaniko pe ovecha okañyva'ekue. Che ha'e peẽme péicha avei ojehu ha yvágape. Tuichave ovy'a oiko upépe peteĩ hekovaíva oñembojáva Ñandejára rehe umi porundypa porundy imarangatúvagui noikotereíva oñemboja Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Esta es la parábola de la oveja perdida, donde Jesús relata a modo de enseñanza de que es mejor dejar a esas ovejas que están bien resguardados, que no están perdidos, y salir a buscar a la oveja perdida. Esto hace en forma de una comparación a las personas que tienen mala vida, mala conducta, ¿verdad? Que hay más fiesta en el cielo cuando una persona mala, de mal corazón, de mal comportamiento, se acerca a Jesús, que aquellas personas que no necesitan, que son luego bondadosos. Entonces, tembiapona, ayapo tembiapona o iba aranduka guaraní ñe'ẽ arandupy peteĩhápe. Van a completar la tarea que está en la página 18 y 19 de su libro de guaraní, que dice así. Amuesacamba epajise castellano, el número 1, aclaro el significado de las palabras en castellano y cómo se dice en guaraní. Pepe ñenguera, pecador, por ejemplo. ¿Qué quiere decir en el texto pecador? ¿A quién se refiere cuando se dice pecador? Y escribir al lado cómo se dice pecador en guaraní. Fariseo, maestro de ley, parábola, cielo. Número 2. Mocoñja. Ajendu ovechao cañuva cueja mungurusú. En el ejercicio número 2 van a encontrar un cuadro donde van a marcar con una X aquellas oraciones que corresponden al texto. Número 3. Bojapuja. Ambos ovai ajendu barupi. Respondo en base a lo escuchado. Mala oñemboyajes ojendu jamás Jesús. ¿Quiénes se acercaron para escuchar la palabra de Jesús? Van a encontrar esa respuesta en el texto. Baewi oye pisha umi jova mojoi baja caraicuera arandu. ¿A qué le molestó a esas personas entonces? A esa persona de doble cara que le criticaron a Jesús. Baere pa Jesús mombe ushupe cuera en caso. ¿Para qué le relató Jesús a ellos la parábola? Baepa oñemboya Jesús caso mombe uva oyapo bandiveña de yara uvagape. ¿De qué manera Jesús comparó la parábola con lo que sucede en el cielo? Escribió entonces esa parte donde se dice que en el cielo habrá más alegría si una persona mala se convierte. Hay por ahora en caso Jesús mombe uva ecueja ese entonces número 4 van a buscar un caso, una parábola en guaraní y escribir en esa parte en el espacio en blanco. Pero coramo por andú y catute ahí ese correo ambos o vais a tener. Cualquier consulta o duda me pueden escribir al correo y le voy a responder. Muchas gracias, fuerza, éxito.